usted que me estaba pidiendo la identificación. Bueno, me identifico. Mi nombre es Lorenzo Rodríguez, profesor de la Unidad Curricular Sistema Político y Constitución. Mira, aquí estamos compartiendo con grandes figuras y grandes sabios en materia en el análisis del discurso de Angostura que se ha hecho, ya tenemos ya un tiempo haciéndolo, creo que más de 5 años, se ha hecho seguido este tipo de trabajo sobre el discurso de Angostura. Y como dije anteriormente, yo establecí 9 aspectos que Bolívar toca en el discurso de Angostura. Ya que el Congreso de Angostura no nada más se trabaja o se convoca en 1818, sino mucho antes, desde 1816, ¿verdad? Con el Congreso de Santa Ana en el estado de Esparta. En ese Congreso se hace una mención a que era necesario convocar a un Congreso. Entonces, el Congreso fue 3 años después. Pero siempre se fue convocando en los años subsiguientes, se fueron convocando hasta 1810, hasta que llega 1819. Bueno, los aspectos son los siguientes. Vean que Bolívar primero hace una descripción o una caracterización de lo que es el Congreso, o sea, el poder legislativo. Dice, el Congreso es la representación del pueblo. El Congreso es la representación del pueblo. ¿Verdad? Que estamos, ya sabía, incluso hay una discusión, creo que Francisco habló de la Tercera República. No sé si el doctor Salón está de acuerdo con esa Tercera República, pero se habla de que la Primera República, ¿verdad?, en 1811, la Segunda República se dice que fue en el Congreso de Santa Ana del Norte, en Esparta, se funda la Segunda y esta sería la Tercera República de 1819. Hay una discusión sobre eso. Hay alguna gente que dice que no, que ese Congreso de Santa Ana del Norte no se constituyó en una república, pero hay historiadores que dicen que sí. Que sí se desarrolló allí una Segunda República y esta sería una Tercera República. Entonces vean que como república, entonces, bueno, hay un Congreso y es interesante porque en el discurso o en el pensamiento de Rousseau, acuérdense que el pensamiento de Rousseau se habla de una voluntad general, que si la soberanía descansa en la voluntad general, si en el pueblo, se traslada la titularidad de la soberanía del rey al pueblo. Entonces, en primer lugar, se habla de soberanía popular o soberanía democrática. Incluso las leyes de la República que se establecen en ese Congreso, que se dan en ese Congreso, que nacen en ese Congreso, o que nacen en los Congresos, es una voluntad, dice, es una voluntad expresa de esa voluntad general, es una expresión de esa voluntad general. Entonces tenemos en primer lugar este concepto de soberanía democrática, ¿verdad? Y la ley, y se da entonces también el principio del Estado de Derecho. Yo no sé, para mí es discutible cuando el doctor Salón habla de que en la monarquía existió Estado de Derecho, para mí no. ¿Verdad? Acuérdense que en los estados monárquicos se hablaba del derecho divino. Y en la República, precisamente con la Revolución Francesa, es que se empieza a hablar de Estado de Derecho, es decir, todos somos iguales ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Sí, e incluso el Estado está bajo el imperio de las leyes. Esto es lo que significa el Estado de Derecho. No es nada más que el derecho está concebido o tiene como destinatario a los ciudadanos, no. El derecho ahora tiene como destinatario a los ciudadanos y
regula también a los órganos del Estado, es decir, a los órganos que ejercen el poder público. Esto es lo que es Estado de Derecho. Incluso cuando veamos la descripción que hace Bolívar de las leyes en la monarquía, habla horrores de las leyes en la monarquía. Ya lo vamos a ver para que ustedes vean el concepto que tiene Bolívar sobre la legislación monárquica. Entonces vean, señala entonces que el Congreso es fuente de autoridad legítima. Vean que yo siempre digo que siempre digo, tengo la concepción de que la Asamblea Nacional, en este caso, ¿verdad?, goza de la mayor legitimidad incluso que los demás poderes. ¿Por qué? Porque elegimos a cientos y tantos de diputados, o sea, todos los diputados son elegidos por el pueblo. En cambio, en el poder ejecutivo, solamente elegimos al presidente de la República, ni siquiera elegimos al vicepresidente, y menos los ministros, y menos todo lo demás. Solamente en el poder ejecutivo, nada más elegimos al presidente. En el poder judicial no elegimos a nadie. En el poder electoral no elegimos a nadie, y en el poder ciudadano menos elegimos. O sea que hay tres poderes donde el pueblo no elige a nadie. Esos son elegidos por la Asamblea Nacional. Esos titulares son elegidos por la Asamblea Nacional. Lo que significa que tenemos que ampliar, ¿verdad?, ese ejercicio democrático en Venezuela, y tiene que haber una participación ciudadana mucho más amplia. Por ejemplo, Bolivia elige a su poder judicial. No a todo el poder judicial, pero a los órganos nacionales los elige el pueblo en Bolivia. Incluso hay un ejercicio que se va a hacer, no sé si se habrá hecho ya, pero creo que está por hacerse en México, donde en México sí se van a elegir no nada más autoridades nacionales del Poder Judicial, sino autoridades municipales y autoridades estadales en materia de justicia. Entonces son ejercicios que en América Latina se están viendo, en donde estamos viendo entonces una ampliación de ese ejercicio de elecciones, para elegir a los otros poderes. Entonces, a pesar de que digo entonces de que el cuerpo legislativo es el más, para mí, el que tiene mayor legitimidad, también es el que tiene un poder descomunal, porque entonces en él, precisamente, él es el que elige a los otros poderes. Es decir, elige a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a los rectores del Consejo Nacional Electoral, y al Contralor, al Fiscal y al Defensor del Pueblo, que son los que administran el poder ciudadano. Entonces, tiene un gran poder también, un peso importante. Y eso habría que revisarlo, ¿verdad?, para darle más poder al pueblo, precisamente. Vean que dice que el Congreso es el depósito de la voluntad soberana, el árbitro del destino de la nación. ¿Y por qué es el árbitro del destino de la nación? Porque precisamente a través de la Asamblea Nacional es que se va a configurar la vida de la República. Se va a decir cuál es el camino que hay que tomar a través de las leyes. A través de las leyes se puede moldear la vida y el desarrollo de la República, en este caso de la República de Venezuela. También señala, vean que en este documento, Bolívar establece una característica que debe tener todo diputado, es decir, todo legislador. Y habla, por ejemplo, de sabiduría, de rectitud y de prudencia. De sabiduría, de rectitud y de prudencia. Entonces nos podemos preguntar, así como preguntaba el doctor Francisco, ¿será que nuestros legisladores actualmente gozan de estos principios y tienen estas características? ¿Son sabios, son rectos y son prudentes? Habría que preguntar. En cuanto al ejercicio del poder, vean el poder ejecutivo. Vean que aquí hay, para mí, Bolívar nos da un ejemplo de desprendimiento, de humildad y de desprendimiento. Le deja el poder, le entrega el poder al Congreso de Angostura. Vean qué dice: legisladores, yo deposito en vuestras manos el mando supremo de Venezuela, que se me había confiado como dictador jefe supremo de la República. A partir de ese Congreso de Santa Ana del Norte, a él se le nombra dictador supremo, ¿verdad?, de la República. A partir de allí.
Dice, pero vean qué dice. Así hay mucha gente que a pesar de la situación a veces que tiene un país, vean que él señala, me liberto de una autoridad que me agobiaba, como de la responsabilidad ilimitada que pensaba sobre mis débiles fuerzas. O sea, es un hombre que está entregando el poder. Es un hombre que no quiere ya el poder. O sea, que si hay que entregar, hay que entregar. Dios mío. Entonces vemos ahorita que se modifica, se hace una reforma de la Constitución. Vean, se hace para aumentar la reelección, vean, la reelección indefinida, por Dios. Y vean el pensamiento de Bolívar. O sea, Bolívar nos señala que una misma persona, el ejercicio del poder nos lleva hacia derroteros que son negativos para la República. Y hay gente entonces que quiere permanecer en el poder. Vean que incluso si ustedes hacen una investigación sobre las reformas constitucionales a través de la historia, esas reformas constitucionales se han hecho para dos objetivos fundamentales, que es quedarse en el poder. Primero, la reelección. Se hace reforma constitucional solamente, o normalmente, para la reelección o para alargar el periodo presidencial. Para esto es que se ha hecho. Si ustedes hacen un análisis de las reformas, van a ver que esos dos aspectos son los fundamentales. Reelección, a veces indefinida, y el alargue del periodo constitucional. Es decir, más poder, más poder, más poder. En cambio, aquí vemos una persona que está agobiado, dice que el poder lo agobia, claro. Es una situación de guerra, porque fue jefe supremo en un momento de guerra. Y eso lo agobiaba, pero vean, de repente hay otros que no les importa seguir manteniendo el poder. Entonces hablo aquí de humildad y de desprendimiento de Bolívar, nos enseña eso, nos enseña que por encima, y vean que por encima de querer estar en el poder, de entregar el poder también, Bolívar decía, Venezuela tiene otros ciudadanos que pueden también conducir a la República. Vean, cuando tú te encuentras entonces gente que te dice, por ejemplo, aquel eslogan que decía a la asamblea, como sea, por Dios, ¿qué eslogan es ese? A la asamblea como sea. ¿Eso es democrático? No. Ese eslogan es democrático, a la asamblea como sea. Y ve lo que pasó en el 2015. En el 2015, esa asamblea como sea, ve cómo fue la elección de la asamblea. Y también, entonces cuando tú tienes un equipo de personas que te dicen que la república no puede ser gobernada por más nadie, sino por él. O sea, como si aquí no hubiese hijos beneméritos, como lo dice Bolívar. Bolívar dice, Venezuela está llena de hijos beneméritos, que tienen todos los méritos suficientes para conducir a esta república. No nada más soy yo que puede conducir una república, por Dios, como le decía el profesor, ya había universidades, ya había gente egresada. Bueno, Juan Germán Rocio, es verdad, ese hombre maravilloso. Vean, lo vimos en el acta de 1810, del 19 de abril de 1810, lo vimos el 5 de julio, pero después lo venimos a ver en el Congreso de Angostura de 1819. En todos los momentos estelares de la República está la mano y está la obra de Juan Germán Rocio, para ustedes. Entonces, ahí concordamos de que fue una persona de verdad con méritos impresionantes, Juan Germán Rocio, entre otros, porque como le dice Bolívar, está lleno de hijos beneméritos para gobernar este país. O sea, nada más es un grupo. Entonces, cuando vemos que un grupo considera, ¿verdad?, que ellos son los que pueden gobernar este país y no otros, estamos también con graves problemas. Con graves problemas. Después, vean que Bolívar habla de la base de la República de Venezuela. Vean, dice, tenemos una base terrible. O
sobre la cual debe fundarse la república. Tenemos unas bases terribles porque señala, ¿verdad?, que prácticamente se debe fundar sobre escombros, con el enemigo a las espaldas. Vea que todavía no había, cuando el discurso de Angostura todavía no había la batalla Pantano de Vargas, no había Carabobo, no había Boyacá. Estaba precisamente desde aquí, partió hacia allá. Entonces tenían los enemigos a espaldas, sí, habían ciudades, ¿verdad?, estados que estaban gobernados por españoles. O sea, no todo el territorio nacional estaba libre, todavía estaban en plena batalla. Entonces, con todo y eso, era sumamente difícil hacer una república. Pero además de eso, señala que vamos a fundar una república en un pueblo que es ignorante en el arte de gobernar, dice. Ignorante en el arte de gobernar, porque los españoles no le permitieron nunca gobernar a los venezolanos. No fueron gobierno nunca. En cambio, otros países tuvieron sátrapas, tuvieron dictadores, tuvieron monarcas, pero eran criollos, fueron criollos. Aquí no hubo la experiencia de gobernación, de gobernanza a nivel bueno, de toda la república. No hubo, bueno, en este caso de la monarquía, no había posibilidad, no se le dio la oportunidad de conocer a algún gobernante. Entonces habla de, vamos a fundar una república ignorante en el arte de gobernar que confunde la licencia por la libertad y la traición por el patriotismo y la venganza por la justicia. Entonces tenemos esto también, la venganza por la justicia. Y esto es importante, vean. Una de las características muchas veces del Poder Judicial, vean que se habla, acuérdense que por ahí hay un concepto del Ministerio Público que también se le dice la vindicta pública. Y la vindicta pública tiene que ver precisamente la venganza pública. ¿Verdad? La vindicta pública, vean. Así se entendía. Y vean que era una afrenta para, no nada más cuando se violaba la ley en la monarquía, no era una afrenta nada más para el sistema, para el ordenamiento jurídico de la época, sino también para el rey. Se decía que se respetaba al rey cuando se cometió un delito. Entonces, y la manera de sancionar era de venganza, no era de hacer justicia y con todos estos elementos que tenemos hoy en día, ¿no? Era a manera de venganza, se vengaba el rey y la sociedad en este caso de los delitos que se cometían en el momento. Entonces esto era importante. Vean que como en la Edad Media, que todavía estaba en esta época de la modernidad, del Renacimiento y la modernidad, a veces se confundía, acuérdense, el pecado se confundía de lo que se llama la sacralización del delito. Se confundía el delito con el pecado. El que cometía pecado cometía delito y el que pecaba cometía delito. Era la misma cosa, también. Entonces es importante. Para no cansarlo, voy a tratar de resumir. Vean, el sistema de gobierno Bolívar hace un paseo, ¿verdad?, por los sistemas de gobierno que existen. Habla de la democracia, habla de la aristocracia y habla de la monarquía. Pero en la monarquía él hace una reflexión y señala, vean, monarquía como en la China, en Esparta, en Venecia, en el Imperio Romano, en Francia, que tuvo 14 siglos de monarquía, y en Inglaterra, y dice, bueno, pero son los estados más brillantes. Entonces él hace esa reflexión, que oye, esa monarquía, vean, le han dado a sus connacionales seguridad, han logrado sus objetivos, se han desarrollado. Incluso se habla de esa monarquía inglesa. Vean que tienen, se trabaja con una constitución y Montesquieu y todos los franceses estaban maravillados del derecho constitucional inglés, del desarrollo del derecho constitucional inglés, y se lo llevan, esa experiencia se lo llevan a Francia.
Esa experiencia se la llevan a Francia. Él decía, bueno, pero le han dado brillo, han brillado como monarquía. Pareciera entonces que ese es el camino, pero al final no. Al final Bolívar se decantó por el sistema democrático, por el sistema democrático, a pesar de eso. Vean, dice que el Estatuto de la República de Venezuela al separarse de España, dice, al separarse Venezuela de España, recobró su independencia, su libertad, su igualdad y su soberanía nacional, constituyéndose en una república democrática. Vean, se proscribió a la monarquía. Y esto es interesante, creo que es el artículo 23 que habla de la igualdad. Vean que dice que los títulos nobiliarios no surten efectos en Venezuela, ni tampoco los títulos por herencia, porque han sido herederos de los héroes de la patria. Esto no tiene efecto ante la igualdad de la ley en Venezuela. Creo que el artículo 23 de la Constitución. Vea, que proscribió la monarquía, las distinciones, la nobleza, los fueros y los privilegios. Se declararon los derechos del pueblo. La libertad de obrar, de pensamiento, de hablar y de escribir. Vean, se habla de que empiezan a desarrollarse la libertad de obrar, de pensamiento, de hablar y de escribir. La crítica a la Constitución de 1811, hace unas críticas a la Constitución de 1811. Vean, critica, dice, bueno, habla de la Constitución como el código inmortal de nuestros derechos y de nuestras leyes. El sistema federal es débil y complicado. Hablamos de que el sistema federal es débil y complicado, porque ya va. Por ahí a veces se habla de que Bolívar no estaba de acuerdo con el sistema federal. No es que no estaba de acuerdo. Era que para el momento en que estaba la República, en plena guerra, no se había fortalecido realmente como república, no había una consolidación de república. Para ese momento no era conveniente la federación. Pues él habla maravillas de la federación, para que sepan en ese documento, porque hay gente que dice no, que él rechazó la federación. No, de momento lo rechaza por eso, porque no era conveniente en el momento histórico, pero él habla maravillas y dice que un pueblo virtuoso como el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica puede tener una federación como la tiene, un gobierno que pareciera un sistema tan débil. Pero solo pueblos prodigiosos pueden tener este tipo de sistema de Estado. Entonces vean, es distinto a decir que fue rechazada, que Bolívar rechazaba la federación. El primer Congreso, en su Constitución Federal, más consultó el espíritu de las provincias que la idea sólida de formar una república indivisible y central. Él se iba, ¿verdad?, se decantaba por un Estado indivisible y central, o sea, centralista, un Estado centralista. Ya no, el Estado se escuchó más a la provincia, dice él, porque se creó un Estado federal. No, aquí no hay que crear un Estado federal. Aquí hay que crear un Estado central, poderoso, fuerte. Pero para su momento, yo conozco gente donde he partido también como ponente con otros colegas y otros profesores de la universidad, y todavía a estas alturas yo veo que hay profesores, que hay gente que todavía señala que es necesario un Estado centralista. Por Dios, a estas alturas de la vida, sabiendo las virtudes que tiene un Estado descentralizado, los buenos resultados que nos dio un Estado descentralizado en algunos estados. El Estado Carabobo, un ejemplo de él, el Estado Miranda, fueron estados que con la descentralización alcanzaron avances, desarrollo. Entonces, ¿cómo vamos a decir que hoy en día debemos de tener un Estado centralizado? Por Dios. Bueno, y lo hay de hecho, porque el Estado federal y descentralizado que está establecido en el artículo 4, esa es una utopía, dijera el profesor. Esto está en una declaración. Somos un Estado federal y descentralizado formal, señores, formal, porque el material no. Somos un Estado súper centralizado, y tan centralizado es que las mayores competencias y las mayores riquezas
la administra el Poder Público Nacional. El Poder Público Nacional maneja el negocio del petróleo. El Poder Público Nacional maneja el negocio del oro y del diamante y de todos esos minerales. Pero el Poder Público Nacional, cuando yo veo en esto hace un par de años, me he dado cuenta que maneja una cuestión que no nos hemos dado cuenta, que maneja el sistema de notarías y registros nacionales. O sea, todo lo que se paga por registros y notarías a nivel nacional va a las arcas nacionales, va al Tesoro Público Nacional. Entonces vean, maneja el lomito económico lo maneja el Poder Público Nacional. Nosotros tenemos que los estados tienen que esperar, ¿verdad?, el citado constitucional y esperar que le manden este tipo de cosas. Un estado que puede tener una mayor, o sea, yo abogo por una mayor autonomía financiera y administrativa de los estados. Porque el estado de Bolívar, que tiene esas grandes riquezas en petróleo, con la faja petrolífera de Orinoco y con el arco minero, chicos, y vea la manera como vive el sur del estado. ¿Ah? Vean cuántas gasolineras hay en el sur del estado, que hay gente que se queda a mitad de camino porque no hay gasolina en el camino. Y entonces queremos promocionar los carnavales, queremos promocionar los viajes a la Gran Sabana, y no tenemos las condiciones en carretera para la familia venezolana que quiere gozar y disfrutar de esas cosas. Entonces, vea, se tiene que hablar de una verdadera descentralización, porque solamente el artículo 4, si tú te adentras al contenido de la Constitución, por Dios, lo que hay es centralismo puro. Entonces tenemos que darle un respiro a las regiones, darle una mayor autonomía a las regiones. Vean que para formar un gobierno estable se requiere la base de un espíritu nacional que tenga como objeto la integración uniforme a esos dos puntos capitales, moderar la voluntad general y limitar la autoridad pública. Vean, aquí hay entonces un elemento interesante cuando dice, no dice el espíritu de las leyes que estas leyes deben ser propias del pueblo que la hace. Yo pienso que aquí hay, Bolívar entonces también se contradice. Porque él habla de que deben haber, las leyes deben nacer de acuerdo a la identidad del territorio, a los elementos y los valores del territorio, pero al final de cuentas, ¿verdad? Él de alguna manera dice, no hay que leer los códigos, al final dice, el código de base, sino hay que leer este código. Y este código es el pensamiento de Montesquieu, por cierto. Este pensamiento del espíritu de la ley. Y yo digo que de alguna manera se contradice porque al final él recomienda el sistema parlamentario inglés y recomienda el sistema de gobierno inglés. No una monarquía, una democracia, pero con esos elementos de la monarquía inglesa. Entonces, bueno, debería ser entonces Simón Rodríguez, bueno, inventamos lo demás. O sea, no me puedes dar pauta, no, deja que nazcan las pautas, deja que nazcan aquí, como tú lo has dicho. Entonces pareciera que hubiese una contradicción en el pensamiento de Bolívar, que es humano. Ya es que lo estamos viendo como científicos, lo estamos viendo como investigadores, no estamos viendo a Bolívar como apasionamiento, como un dios, que no lo fue, y ni lo será tampoco. Lo estamos viendo como un ser humano que tuvo muchas virtudes, ¿verdad? Y también tuvo sus defectos, ¿verdad? Y sus contradicciones también. Entonces lo vemos así porque hemos estudiado la vida y obra de Bolívar, y nos parece una maravilla y lo seguiremos diciendo. Este discurso de la cultura es un documento universal que se estudia en las mejores universidades del mundo, para que ustedes sepan. En Inglaterra hay una cátedra, creo que en la Universidad de Cambridge hay una cátedra, Simón Bolívar. Todos los años va un profesor de América Latina como invitado especial a dar esa cátedra a la Universidad de Cambridge y otras universidades del mundo. Tienen cátedras abiertas.
Y vean, la Universidad Bolivariana, por lo menos en Bolívar, tenemos esa deuda, no tenemos una cátedra libre de Simón Bolívar, que nos permita de manera sistemática, ¿verdad?, hacer eventos para adentrarnos al pensamiento de Bolívar y para cumplir con el artículo 1 de la Constitución. Vean que dice que la doctrina en que se fundamenta la República, ¿verdad?, está fundamentada en el pensamiento y en la doctrina de Simón Bolívar, ¿verdad?, en los principios de libertad, de igualdad, de justicia y de paz internacional. El artículo 1 nos obliga moralmente a conocer la vida y obra de Bolívar. Vean, bueno, aquí hablando de la división de poderes, el Congreso ejerce algunas funciones. Bueno, aquí está como una crítica que Bolívar le hace a los poderes, ¿verdad? Dice que el poder legislativo, el Congreso ejerce algunas funciones del Ejecutivo. Dice que es un error que el Congreso ejerza algunas funciones del poder ejecutivo. Pero vean, aquí está lo que yo le decía cuando el profesor hablaba del Estado de Derecho. Vean lo que dice Bolívar de la legislación monárquica. Dice: obras de las demencias, o sea que el sistema jurídico monárquico era obra de las demencias, monstruo de 1000 cabezas, azote de los pueblos. Así definía Bolívar el ordenamiento jurídico de los españoles. Para que no se vean esa frase tan fuerte: obras de las demencias, monstruo de 1000 cabezas, azote de los pueblos. Así definía Bolívar lo que se producía en la materia de legislación. En el Poder Ejecutivo denunciaba o criticaba el triunvirato, el gobierno del triunvirato que se formó en la Constitución de 1811. Incluso se decía por allí, en verdad no sé si el profesor no puede dar luces de eso, pero el triunvirato, incluso yo escuché una persona diciendo que se cambiaba, creo que no sé si cada mes, cada semana, algo así, se intercambiaban los tres gobernantes. Yo decía, Dios mío, no puede ser. O sea, hablamos del triunvirato, porque realmente no hemos caracterizado cómo funcionaba ese triunvirato. Pero las características que tiene, que he escuchado es mucho más terrible de lo que creo, para que sepan, ¿no? La dinámica. En el Poder Judicial, bueno, hablaba de que tiene que haber mayor estabilidad y mayor independencia en la cuestión de los jueces, pues en el nombramiento de los jueces. Vean, hablaba del principio de igualdad política y social, también está el punto número 6, ¿verdad? Si los hombres nacen todos con derechos iguales, los hombres dice que nacen desiguales por naturaleza, pero que la ley es lo que los iguala. ¿Sí? Por eso que se habla de igualdad política y social. La naturaleza nos dota de la libertad. Dice que la libertad es un derecho también natural, ¿verdad? Pero que en los estados, a veces los pueblos lo pierden porque no saben apreciar la libertad. Pero está más cómodo con la tiranía que con la lucha por la libertad. Vean las bases o principios del gobierno republicano. Dice: la soberanía del pueblo, la división de los poderes, la libertad civil, la proscripción de la esclavitud, la abolición de la monarquía y la igualdad de la especie humana, la opinión pública y las costumbres públicas. Entonces, también habla de que eso serían las bases del principio de un gobierno republicano. Y por último habla de moral y luces. Son dos polos de la República. Vean, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Entonces es fundamental la moral y las luces, ¿verdad? Con la educación, que son las luces, ¿verdad? Precisamente a través de ese mecanismo de la educación es que el pueblo puede tener conciencia de lo que ha alcanzado, puede apreciar los valores fundamentales de una república, puede apreciar los valores de libertad, de justicia, de igualdad y luchar por ello. Eso te lo da la educación, eso te lo permite hacer la educación. Por eso que eventos como este son necesarios no nada más en las universidades, sino también en las comunidades en general. Es bueno repetir este tipo de cosas.
para que la gente La tome comunidad de conciencia. qué bueno. Exacto. Bueno, hasta aquí viene el momento de las preguntas. Si hay alguna pregunta, alguna reflexión, todo está claro, todo quedó claro.